Vamos a hacer, digamos que un recorrido sobre todo lo que es la integración de el Plan Estratégico de Seguridad Vial y un poco los aspectos legales que están en torno al Plan Estratégico de Seguridad Vial. Creo que aquí hay unas cosas más que nuevas, es como de recordar y de detallar a propósito de que se tengan en cuenta en desarrollo de la implementación de los planes de acción que están derivados de la ley. En el Plan Estratégico de Seguridad Vial, digamos que es claro que hay una gestión integral que está dirigida a la prevención de los accidentes, en este caso accidentes de tránsito. En ese sentido, la historia un poco de lo que ha sucedido o sucede en los accidentes de tránsito aquí en Colombia, y para no repetir cifras, aquí vamos a ver específicamente lo último que ha salido alrededor del accidente de tránsito. Creo que es una realidad, digamos, que en torno a lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la implementación de políticas de prevención a nivel mundial, pues se está hablando de si el accidente de tránsito realmente es accidental y si esto, en términos de cifras, se puede convertir en una epidemia. Ya las cifras están, digamos, diciéndonos que 1.3 millones de personas, tal vez un poco más, mueren anualmente en el mundo por causa de los accidentes de tránsito. Colombia, por supuesto, no es, digamos, la excepción, y digo no es la excepción en el sentido de que en Colombia esta cifra viene creciendo. Esta es una realidad que creo que todos la vivimos en las calles, y aquí hay que entender, digamos, las condiciones de cómo se está viviendo esta realidad desde el punto de vista empresarial. Algún dato importante, digamos, con respecto a esta cifra es que de este 1.3, casi 1,5 millones de muertes en accidentes de tránsito, se ve que ocurren el 90% de estas muertes en sitios, en países en donde está tan solo el 49 o 48% de los vehículos. Es decir, que el 10% de donde está casi la mitad de los vehículos a nivel mundial es donde están las muertes o los muertos en accidentes de tránsito. Países como nosotros estamos poniéndole, y a veces la percepción de que hay más vehículos, en efecto sí hay más vehículos, tal vez la relación vehículo-vía y factor humano en esa triada pues hace pensar que hace falta vías, que hay muchos más carros. Ese es un tema perceptivo. El parque automotor nuestro en comparación a países como, digamos, Argentina, Brasil, digamos, que tiene una tasa mucho más baja, y nosotros le estamos poniendo más muertos en accidentes de tránsito aquí en Colombia. Ya vamos a ver las cifras. Sin embargo, digamos que esta es una realidad que nos contextualiza para mirar la implementación de las acciones de los elementos que hacen parte del accidente de tránsito en las empresas. Estas estadísticas por hechos de muertos en accidentes de tránsito es de la última estadística que, hasta donde entiendo, en los últimos meses se actualizó y es más alto de lo que vamos a ver, pero que aquí digamos que en términos del accidente de tránsito, que a veces se tiene un poquito por allá relegado en muchas empresas, es una realidad, digamos, que desde el punto de vista legal, además, pues digamos que empieza a cobrar fuerza, y que en términos de cifras, cuando hablamos del accidente laboral, hasta ahora yo personalmente conozco empresas que están mirando el accidente de tránsito como haciéndole un zoom, ¿no? Como mirándolo. Me refiero a empresas que no sean normalmente de transporte, ¿cierto? Y ya vamos a ver un poco el contexto del accidente de tránsito laboral según lo que ha definido la ley. Pero en Colombia está la realidad. Miren un poco lo que sucede desde el 2007 hoy a la última cifra del 2016, y es que si bien hay como un valle en algunos de los periodos 2008, 2011, empieza a crecer y hoy en día nos pone en una cifra de 7.280 muertos por causas de accidentes de tránsito. Lo que debemos de preguntarnos es que, como esto es un poco hoy en día perceptivo, es quiénes son los muertos. Y normalmente cuando uno
lo veíamos por ejemplo en el caso anterior, cree que le pasa es a los demás y no a mí, y en el ámbito en que me pasa, pues normalmente uno no lo voltea a mirar. Esta es la estadística y que pone que por cada 100.000 habitantes la tasa es de 14.93. Si ustedes ven la cifra en términos de tasa, viene creciendo. ¿Sí? La pregunta es, esos accidentes de tránsito, esos muertos, ¿en dónde están? ¿Quién los coloca? Toda la sociedad. ¿Y en qué condiciones? Pues lo colocamos sin duda en un gran porcentaje. Se habla posiblemente de algo así como un 70% de los muertos en accidentes de tránsito, de las lesiones en accidentes de tránsito, alrededor de la actividad misional de la empresa. Ya vamos a ver un poco ese contexto. Sin embargo, miren lo que sucede en términos de las lesiones por accidentes de tránsito. Aquí en este periodo ven que también se mantiene un valle, ¿sí? Y luego empieza a crecer. Hoy en día nos pone en una cifra de 45.000, casi 46.000 lesiones en accidente de tránsito. Toda la implicación que tienen las lesiones, digamos que del accidente de tránsito y de cualquier tipo de accidente. Entre otras, digamos que, ¿quiénes están muriendo? Lo que ustedes ven acá a la derecha, que es como el resumen de entre hombres y mujeres, cuál es la tasa por grupo de edad. La tasa más alta, digamos que aquí hay dos grupos relevantes, los que están entre 20 y 30 años, ¿sí? Que tienen una tasa del 23 y el 21. Y luego aquí, miren la tasa que tienen las personas adultas mayores entre 70 y más de 80 años, de 41.6. ¿En qué condición? En condición normalmente de peatón, ¿cierto? Hay unas condiciones también legales que para el tránsito de las personas adultas mayores se exige para que se desplacen de manera segura en las vías, que lo dice el Código Nacional de Tránsito. Sin embargo, digamos que aquí hay una realidad y miren lo que sucede, cómo disminuyen condiciones de lesiones en la tasa entre 70 y 80 años, que es de 83, 78, aquí 58, pero miren cómo se mantiene entre 20 y 30 años. Por eso, hoy en día la cifra dice que se están muriendo o están matándose más las personas jóvenes, ¿no? A partir de estas cifras, que son cifras subvaloradas, entiendo en algunos casos, porque hay personas que mueren en condición de lesión y luego, pues digamos que incrementan la cifra de muertos de la tabla anterior. Un poco las características de la muerte son, ¿quiénes son los que más mueren? Pues los conductores, seguido de los peatones, pasajeros y algo como el 3% sin información del total de accidentes. Conductores, aquí vamos a ver un poco qué pasa con las lesiones, miren, se mantiene. Aquí peatones tiene en muertes un 25% de participación, aquí peatones tan solo un 19%, entendiendo que pasajero, digamos que en lesiones, tiene un porcentaje de participación del 27%. ¿Eso a propósito de qué? ¿Quiénes son los que más están muriendo en los accidentes de tránsito? Sí, son los motociclistas, y aquí, digamos, según el grupo, los motocarros con el 51% de muertos en accidentes de tránsito. Ahora, lo que quiero, digamos, hacer salvedad aquí es que aquí dice es la participación, no la culpabilidad. ¿Sí? De los 51% de personas de motocicletas o motociclistas, conductores o pasajeros que mueren en accidentes de tránsito, no necesariamente, digamos que tienen una responsabilidad directa en términos de la causa que dio origen al accidente de tránsito. Porque aquí, hoy en día, además que se está incentivando el uso de la bicicleta, empiezan a participar más muertos y lesionados en accidentes de tránsito conductores de motocicleta, la conducción informal de el bicitaxi y todos estos elementos que están ahí hacen parte del tránsito y son realidad, digamos, que aportan acá en términos de lesiones o muertes en accidentes de tránsito. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos, además, en complemento a estas cifras es, ¿en qué condiciones mueren o se lesionan las personas cuando están en el tránsito? Y cuando digo qué condiciones es, ¿trabajando en horas laborales? ¿O cuando van a su trabajo o salen del trabajo para su casa o hacer otra actividad? ¿Alguno de ustedes sabe eso?
Casa al trabajo, sí. Van y vienen. En el trabajo más bien poco. Lo que dice la cifra es lo siguiente, que el 70% de eso sucede en actividades misionales. Eso quiere decir que es desarrollando alguna actividad de desplazamiento de la empresa. Recuerden que los únicos que se mueren o se lesionan en un accidente de tránsito no son los conductores. Es que los conductores se tienen en la mira, en efecto, porque son el piloto del avión, sin duda. ¿Sí? Si no hay carro, no hay accidente. Si no hay vehículo automotor, no hay accidente. Pero si hay vehículo no automotor, pues también se puede configurar un accidente. Una patineta, una bicicleta es un vehículo no automotor y se puede configurar un accidente. Pero los peatones también se mueren, ahí lo vemos. Entonces la pregunta es, en ese contexto, ¿cuántos se desplazan que se consideran resultado del accidente en un horario de desplazamiento de misión o in itinere? Que es lo que en términos del Plan Estratégico de Seguridad Vial se denominó in itinere. Sí, en efecto, muchos. Y la falta de información, yo lo escuchaba un poco del ponente de la primera jornada, hablaba de la asertividad de las cifras. En efecto, es importante que empecemos a manejar cifras detalladas de las características de la accidentalidad vial, ¿sí? Para cada empresa. Mirando un poco, digamos, el contexto, además de las cifras de heridos y muertos de la ponencia anterior, miren que hay muchas cosas que las cifras le dicen a uno para empezar a tomar decisiones. Y lo que sí es claro es que las cifras ayudan a que las decisiones y acciones que se toman sirven. Ahí se da cuenta, digamos, uno en el claro ejemplo de la empresa que estaba presentando anteriormente. Ahora miremos un poco en este contexto el accidente de tránsito, ¿cierto? El accidente de tránsito en el ámbito laboral hasta ahora se está formalizando a través de la integración de acciones del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Yo quiero, para los que han manejado el Plan Estratégico de Seguridad Vial, digamos que despejar en desarrollo de la ponencia dudas si tienen para algunas cosas específicas, porque son muchas las variables que se integran aquí en desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y lo primero es la definición del accidente de tránsito, ¿cierto? Que además está contemplada en el Código Nacional de Tránsito, primer libro que debemos de leernos todos. Claro, normalmente cuando uno desarrolla labores de capacitación, incluso uno mismo en su propia experiencia, es ¿quién de nosotros tomó el curso en la academia para las 120 horas y para la entrega formal de una licencia de conducción? ¿Alguno de ustedes? ¿Cierto que muchas horas? Bien, ustedes saben que eso está en un proceso, digamos, de reglamentación, porque en nuestro país normalmente, digamos que un poco esa cultura a veces que existe de que hay derecho o casi que el Estado está en la obligación de entregarme una licencia de conducción, no es cierto. Hay que ganársela, porque vehículo, conductor y vía pueden ser mortales y creo que es claro que lo vivimos a diario en mucho de lo que vemos cuando salimos a las vías. El accidente de tránsito, pues se entiende que es un efecto involuntario, ¿no? Es un evento involuntario, significa que aquí no hay dolo, es decir, que nadie sale a matar a nadie. Pero ahí es donde uno se pregunta, si yo me tomo un cuarto de cervecita o una cervecita, ¿será que si hago eso y tomo el vehículo, se puede ocasionar un accidente de tránsito? ¿Cierto que sí? O puede que no. Pero ya hay estudios científicos que dicen que sí, por el efecto que tiene el alcohol, según además las características de la persona que ingiera licor. Pues por eso está prohibido, ¿cierto? Y si eso, cuando nosotros hicimos el curso y nos entregaron una licencia de conducción habilitándonos para salir, sabemos qué sucede. Entonces, cuando yo tomo un vehículo para conducirlo con una cerveza, ese es un acto voluntario, ¿cierto? Que va en contra de la definición de accidente. Por eso hoy en día legalmente el proceso del accidente de tránsito tiene unas condiciones penales diferentes, ¿cierto? Y aquí pues se entiende que si es involuntario, hay tres elementos que involucran el accidente, que son el vehículo, las personas y las vías, en la definición del accidente. Cuando hablamos de accidentes de tránsito estamos hablando de que
es algo involuntario en donde están esos tres elementos involucrados, ¿cierto? Y que al final, en la seguridad vial, existen estos ejes que nos van a decir sobre hacia qué elementos debo de yo en la seguridad vial trabajar. Primero que todo, la vida como un valor supremo. Nosotros debemos de entender que las características del accidente de tránsito en esos tres elementos deben de tener cualquier plan de acción, como mínimo la vida como valor supremo. Que haya movilidad, porque esto es la interacción de los tres sobre un espacio público y la ciudadanía, y que esto tiene que ser un bien común. En una intersección normalmente, y depende de la ciudad, pero normalmente es ¿quién quiere pasar primero? ¿Quién? ¿Cierto? Pero el del lado también. Todos. Y ahora entre más actores haya en la vía, pues más personas van a ver queriendo pasar de primero. Ahora en este proceso de cambio, cuando hablamos de los ciclistas, normalmente la idiosincrasia de los ciclistas es: para mí no existen normas de tránsito. Y ese es un actor vial más. ¿De acuerdo? Y entonces miren que aquí empiezan a haber elementos. Salió una resolución, para que aquellos que no lo conocen, que es la 1811, que habla de el tránsito de las bicicletas y por dónde deben de transitar. Pueden ocupar, si no lo sabían, eso es, digamos, salió hace poco, 1811, pueden conducir ocupando un carril completo. Ustedes se imaginan las condiciones según la infraestructura, una bicicleta ocupando un carril completo, y la relación de la velocidad entre un vehículo que lo precede y la bicicleta, ¿cuánto es? Pues van a ver seguramente que a partir de ahí haber o más lesionados, ¿no? O más muertos. 1811. 2017, sí señora. Entonces, eso significa que nosotros como empresa debemos de tener en cuenta esos elementos a la hora de comportamientos, comillas, seguros en la vía. ¿Para quién? Para nuestros conductores, para nuestros peatones y para nuestros pasajeros. Todo esto gira en torno a que al final hay tres elementos que son los elementos del tránsito, que son el factor humano. Ojo, el factor humano no es el conductor. El factor humano es todos nosotros hacemos parte del tránsito. Todos. Y en las empresas todos hacemos parte del tránsito. Ese es el factor humano. La vía y el vehículo. No hay accidentes si falta alguno de esos tres. ¿Por qué? Porque todavía los carros no vuelan. Entonces se tienen que desplazar obligatoriamente por una vía. Ahora la siguiente pregunta, y aquí estoy haciendo una introducción para que entremos a elementos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, es por dónde se desplazan nuestros vehículos. Entonces la siguiente pregunta es: ¿cuáles vehículos? ¿Los míos que están a nombre de la empresa? Ojo. ¿O los míos que utilizan mis funcionarios, pero que son de ellos? ¿Sí? ¿O los míos que utiliza un contratista, llámese proveedor, etcétera? Porque en cualquier caso están haciendo una labor misional, ¿de acuerdo? La pregunta es: ¿esos vehículos se desplazan en dónde? En la calle, ¿cierto? Pero también se desplazan adentro de nuestras instalaciones. Parqueaderos. ¿Se puede configurar un accidente de tránsito en un parqueadero? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya hablamos de vías, no solo de la calle, de lo que le corresponde al Estado o al municipio, sino de las vías que me corresponden a mí. Esas no pueden ser inseguras porque son mías. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo pasa con los vehículos. Bueno, como el carro no es mío, entonces yo debo de entender un poco la característica del vehículo que me contrata o que yo contrato para desplazarse. Sí, señor, en efecto. Aquí están los tres elementos del tránsito y los que... Pero ojo, miren la importancia de la integración de los planes de acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Esos son los elementos del tránsito y lo que configura un accidente de tránsito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿esto
tiene un ingrediente muy importante alrededor de lo que establece la ley en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y se llama gestión. ¿Cierto? Cuando hablamos de la gestión, estamos hablando de que, puedo colocar varios ejemplos, pero hay entidades, incluso de servicio de transporte, que tienen conductores muy capacitados, con muchos niveles de competencia, vehículos nuevos y vías a veces exclusivas. Y la pregunta es, ¿en esas tres condiciones puede haber accidente? ¿Cierto? Entonces ahí vendría la siguiente pregunta, y si hay accidente, ¿pero por qué? ¿Sí? Y ahí a veces uno, cuando en torno a el accidente mira aspectos de gestión, es que sí, en efecto, a veces hay vacíos de gestión. Cuando digo vacíos de gestión, me refiero a que aquí hay elementos que la seguridad vial no tiene por qué ser un elemento aislado del proceso de gestión integral del riesgo y de la prevención de accidentes en la empresa. No debe de ser, ¿de acuerdo? Hoy en día esto está complementando desde el punto de vista técnico y legal, diría yo, pues digamos que las empresas integren planes de acción, y esto que ha definido el Estado en términos de la seguridad vial y de los planes estratégicos, pues le tiene este ingrediente, algunos ya específicos que están aquí, muchos ya manejados por empresas, algunos otros no, incluso con vacíos, diría yo, legales desde la aplicación de la ley en términos de si me toca hacer o no plan estratégico de seguridad vial, ¿vale? Pero algo muy importante, y es que cualquier cosa que aquí se haga, cualquier cosa que se esté haciendo y que se vaya a implementar debe tener este ingrediente para que de alguna manera garantice el éxito y la gestión. Señor. El plan estratégico de seguridad vial tiene que ser orientado no solamente en la parte externa, sino en la externa de la empresa. Sí, señora. ¿Sí? Sí. En el caso que no existiera ese plan estratégico, ese tipo de señalización en la parte interna, y que no esté dentro del programa, ¿qué se debe realizar? ¿Se debe replantear otra vez ese plan estratégico? Buena pregunta. Digamos que, ¿escucharon todos la pregunta? Si no hay algún elemento que esté hoy en día que se deba de haber contemplado en el plan estratégico y se contemple, porque ahora nos damos cuenta que toca incluirlo, la resolución 2851, ahorita vamos a ver un poco los aspectos legales, nos dice que como esto se revisa cada 2 años, después de que a mí en ese ciclo de ir y venir me lo avalan, yo puedo hacer modificaciones, ¿no? Dentro de mi documento. Finalmente esto es como un sistema de gestión de la seguridad vial que permita ir actualizando todos los planes de acción que vayan dinámicamente, digamos que entendiendo la empresa, que van a mejorar las condiciones de prevención. Porque yo le pongo un ejemplo personalizado. Sí. Nosotros tenemos un programa, un plan estratégico. Sí. Pero entonces yo, observando y leyendo, yo no veo sino enlace con lo que es la vía principal, las señalizaciones, hay hasta mapa pues donde está ubicado, cómo es la salida, pero realmente hay una vía que es la vía acceso a la servidumbre, que son dos servidumbres que yo tengo. Pero aplicaría ahí también, mejor dicho, aplicaría desde el inicio del proyecto en la parte superior hasta la servidumbre, hasta la parte de afuera. Ellos tenían que haber incluido en la parte interna. Sí, señora. Si por esas vías circulan vehículos y personas, sí. Pues hay casas, hay fincas. Sí. Hay 2 fincas. ¿Y circulan vehículos? Sí. Sí, claro. Inmediatamente es vinculante para plantearle planes de acción a esas vías. Bien. Digamos que un poco a propósito del tema que creo que, insisto, un buen ejemplo son las acciones que las empresas han venido haciendo en torno al tema cognitivo y creo que, insisto, el ejemplo claro es las acciones que se presentaron en la ponencia pasada. Yo creo que en esto siempre en las etapas en las que se configura un accidente de tránsito, debemos de identificar que a partir de que yo tenga actos seguros, normalmente en el proceso, cuando yo encuentre un acto inseguro,
aquí hay creo que un claro ejemplo, en el accidente de tránsito. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque es que el accidente de tránsito, en el entorno para la definición de lo que es un peligro vial, es donde muchas veces hoy en día, por la mecánica, por el tema cognitivo, no reconocemos cuáles son los peligros viales, y que eso pues finalmente termina siendo o incidente o accidente. Entonces, en este proceso, sin duda, el tema de los actos inseguros, pues es una de las principales causas desde el punto de vista factor humano. Bien porque no se haga el mantenimiento, bien porque no se programe, bien porque se tienen comportamientos inseguros. Porque es que normalmente la creencia del accidente es que es imprevisto, no depende de nosotros, hoy es martes 13, ¿cierto? Pero el accidente de tránsito, y muchos de los que habremos vivido un accidente de tránsito, como sucede en tan corto tiempo, lo que debemos de entender es que aun cuando sea en tan corto tiempo, el accidente de tránsito es un proceso. Y eso significa que tiene un comienzo y un final. Y en ese proceso, nosotros debemos de entender que es evitable, porque mucho al analizarlo nos ayuda a entender que hay actos inseguros y que realmente no fue accidental. Todos los elementos que hacen parte del accidente de tránsito, finalmente, y a través de cifras, me van a ayudar a determinar que el accidente de tránsito en muchos casos es predecible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es la suma de eventos que nosotros podemos controlar. Ahora la pregunta es, ¿quién debe controlarlos? Todos, porque es que todos somos parte del tránsito, pero hoy en día la ley, ya desde el punto de vista empresarial, nos obliga, ¿cierto? Ya nos dice, hombre, mire, a partir de ahora Colombia hace parte de el grupo de empresas, o mejor, de países, que va a trabajar en acciones, mecanismos y estrategias para la prevención de los accidentes de tránsito. ¿Sí? Eso antes no existía, ¿vale? Por eso, cuando nosotros vamos a hablar de seguridad vial, debemos de hablar de el conjunto de acciones, y ahí es donde está la parte de integración de las acciones. No es una sola cosa. Muchas veces cuando yo hago programas de mantenimiento muy grandes, muy fuertes, y se siguen estrellando, o hago programas de capacitación muy grandes, muy fuertes, y se siguen estrellando, es porque cuando yo trabajo en una línea, en la prevención de una línea, a veces estoy descuidando la integralidad del análisis de las otras que lo ocasionan. ¿De acuerdo? Eso significa que la idea es que en la prevención, en la seguridad vial, cuando hablemos de la seguridad vial y de los planes estratégicos de seguridad vial, vamos a estar hablando siempre de mecanismos, estrategias y medidas para la prevención de los accidentes de tránsito, o anular y disminuir sus efectos. Conozco empresas cuya accidentalidad es cero. Cero. Y al siguiente mes hay 2 muertos, 20 heridos, y la pregunta es ¿por qué? Si eran cero. Esa es una, digamos que causa. Sin embargo, cada vez más la cultura del reporte, ahí la cultura ayuda a que se pueda medir. Lo que no se mide no se puede normalmente controlar. Sin embargo, no, recuerdo la política de una empresa era, yo tengo la mejor política y por eso tengo cero accidente de tránsito, y es, llegó un comparendo, el señor a las 2 horas no está en la empresa. Y hay empresas que se manejan bajo esa línea, ¿sí? Y esas mismas empresas muchas veces tienen, paso seguido, muchos muertos o accidentes de tránsito, porque realmente no se trabaja en el contexto de la fuente o el acto que lo ocasiona. Bien, entonces, en la empresa, en el entorno laboral, importante entender que hoy en día nos pone a que trabajemos o contribuyamos en términos de los planes estratégicos de seguridad vial y de las políticas de responsabilidad social empresarial. ¿De acuerdo? En ese sentido, el plan estratégico de seguridad vial y un poco el contexto
sobre los elementos de tránsito que están aquí definidos. ¿De dónde nace? Hay una ley que es el Plan Nacional de Seguridad Vial. En Colombia no existía Plan Nacional de Seguridad Vial. A partir del año 2011 está definido desde el Estado y desde el presidente su claro objetivo de trabajar en la seguridad vial como algo inherente y una política de Estado. De aquí se desprende la primera o la segunda ley, porque el Plan Nacional es una ley, que es la ley 1503. En esta ley pues se definen un poco los actores y las condiciones generales sobre lo que tiene que hacer no solo a las empresas públicas y privadas, todo el mundo. Aquí está trabajando el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, Protección Social y el Ministerio de Transporte. ¿Sí? Luego sale el decreto 2851, que digamos que habla un poco más específico sobre las condiciones de la ley 1503. Luego sale la guía ya dirigida a las empresas para la construcción de los planes estratégicos de seguridad vial, que es la resolución 1565. Entre tantos aplazamientos que hubo, el último, que es el decreto 1906, habla de la omisión y las sanciones si no se hace en la empresa el plan estratégico de seguridad vial o si lo que se hace no se cumple. Están esas dos condiciones. Ahora miramos un pantallazo. Y luego, la última que salió en torno a los planes estratégicos de seguridad vial, la resolución 1231. Allá nos dice específicamente qué nos califican. Ojo que esa yo creo que es la más densa en términos de números, pero es la más clara en términos de las variables que a nosotros nos van a calificar. Simplemente para hablar del término calificación, parámetros, variables y números sobre los que se fundamenta la Superintendencia de Puertos y Transporte o las alcaldías o secretarías de tránsito según sea el caso. Bien. Esta es la 1906 y miren que aquí en este artículo habla de la omisión, específicamente en términos de la omisión habla de que serán sancionadas conforme lo disponen las normas pertinentes del capítulo 336 de 1996. En los eventos en que ponga en riesgo se produzca daño a los consumidores de bienes y servicios, será de aplicación del Estatuto del Consumidor. Esto es, pues, digamos que quienes las empresas públicas o privadas que no formulen o no apliquen debidamente el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Ya lo leerán un poquito más detallado, ¿vale? Luego, los elementos que están definidos como las líneas principales de trabajo en el Plan Estratégico de Seguridad Vial son estos 5. Esto finalmente es como un sistema de gestión, ¿sí? Y lo que me dice es gestione, que es lo que está como aspectos institucionales, trabaje sobre acciones de comportamiento humano, sobre vehículos, sobre infraestructura y sobre atención a víctimas. Pero sí hay unas acciones mínimas que están contempladas dentro de la ley, de manera general descritas, que son jornadas de civilización del personal en materia de seguridad vial, compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito, oferta permanente de cursos de seguridad vial, y si ven que hablan mucho de la capacitación, del tema de seguridad vial, de reforzarlo el factor humano, porque pues en realidad es el 90% de las causas determinantes del accidente de tránsito es el factor humano. Realizar el pago de los montos producto de infracciones y conocer y difundir normas de seguridad vial. Esos son elementos que en la resolución 2851 hablan específicamente que como mínimo debe tener toda empresa, ¿vale? Y luego, aquí digamos que en esta resolución habla solo para que, en dónde tenemos que entregar el plan estratégico de seguridad vial, ¿sí? Lo tenemos que entregar según sea el caso. Si yo tengo operación nacional, es decir, salgo de fuera del casco urbano, se lo tengo que entregar a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Si es solamente operación urbana, a la Secretaría de Tránsito de Movilidad, y si no hay Secretaría de Tránsito de Movilidad, a la alcaldía. Esa es como la condición. Y luego, la pregunta es, ¿cómo es ese proceso? Cuando yo lo entrego, ojo, porque ahora están hasta ahora haciendo la primera devolución de los primeros planes estratégicos de seguridad vial, es que yo entrego el plan, lo recepciona la entidad, lo revisa, y si lo avala, me entrega un documento de aval. ¿Sí? Y si no lo avala, me lo devuelve, ¿sí? Lo devuelve, y en este proceso tengo yo dos opciones.
Me lo pueden devolver 2 veces. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo que tienen las entidades, según sea el caso, para entregar el plan estratégico de seguridad vial? 1 mes. Ojo, 1 mes. Eso quiere decir que yo lo entrego y ellos tenían 1 mes para revisarlo. Pero como eso no sucedió, ¿cierto? No lo cumplieron ya de... Pero cuando me devuelven esto para yo revisarlo, dice que la entidad que lo recibe tiene 1 mes para revisarlo. Y lo califica. Entonces, de 100 puntos o del 100% saqué yo 20, por decir algo. Me tiene que decir las observaciones de por qué saqué 20, que normalmente uno no dice por qué saqué 20, sino dónde está el 80 que me falta, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí yo cojo eso y empiezo a corregirlo y tengo 1 mes de plazo para devolverlo corregido, ¿de acuerdo? Conozco casos en donde pues si se pasa 1 mes uno pasa una solicitud diciendo que pues nos demoramos un poco más porque según sea la calificación. Eso es de forma, porque ya de entrada las entidades del Estado incumplieron con los plazos. Y en ese sentido, digamos que hay 2 veces en la que yo puedo ir, me corrigen, y si no cumplo nuevamente en la calificación, pues vuelvo o tengo otra oportunidad para revisarlo. Si no, me toca volver a comenzar y es no avalado, ¿de acuerdo? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Con cuánto se avala? Por eso traje este ejemplo. Sobre el 75%, 75. Quien saque en el consolidado menos del 75 tiene tiempo. Quien saque 75.1 lo aprueban, es avalado. ¿Vale? Con eso se avala. Por debajo del 75 hay que corregir, ¿vale? En la resolución 2851, perdón, en la 1231, resolución 1231, la última, que es la del 2016. Esa es muy importante porque tiene mucho número, vuelvo, insisto, es muy pesada en términos de, pero miren un poco cómo es. Tiene las áreas, los parámetros y las variables. Entonces, yo quiero mi plan estratégico de seguridad vial complementarlo en función a lo que dice la ley. Cuando yo miro acá me dice, mira, atención a víctimas, usted tiene que tener protocolos y me evalúan si yo tengo protocolos de atención a víctimas en caso de accidente. Sí, sí aplica, en este caso por supuesto que aplica. ¿Evidencia la existencia del protocolo? Sí o no. ¿Y responde a los requerimientos? Sí o no. Según sea el caso, esta variable tiene un puntaje de calificación, miren cuánto, 10, ¿sí? Aquí es 0 o 10, ¿vale? Por eso muchas veces se tiene, pero si no se incluyó el registro, ese de 10 se convierte en 0, ¿vale? Señora. O sea, yo presento el plan estratégico de seguridad vial, ¿verdad? El ente regulador, o sea, Lo revisa documentalmente, sí. se califica esos, Sí, señora. esos puntos Y la sumatoria que da una calificación, que es máximo del 100%, ¿vale? Si yo obtengo por debajo del 75, tengo que corregir algo, pero ojo, ¿qué es lo interesante de esto? Que en la corrección ya me dicen en dónde está. Miren, aquí es que usted no entregó el protocolo, entonces ya es mucho más focalizada la recomendación, ¿vale? Bien. Miremos un poco lo que pasa en un plan estratégico de seguridad vial en términos de las fases. Y aquí quiero dejarlos con unas recomendaciones a partir de los planes de acción del plan estratégico de seguridad vial. La fase primera de la construcción de un plan estratégico es la más importante. Me van a entender ya por qué. Que es la fase de cuál es la movilidad de mi compañía. ¿Dónde está mi compañía? ¿Quién conforma mi compañía? ¿Cuál es mi responsabilidad en la cadena de la seguridad vial de mi compañía? Entonces, la ley dice que nosotros tenemos que hacer un plan estratégico de seguridad vial según lo que dice el artículo 12 de la ley 1503, que es, y quiero hacer alguna definición ahí, perdón, me voy a volver.
Acá está, bien. Ojo. Solo para que nosotros entre todos lo miremos y lo respondamos, ¿ok? El artículo 12 dice que toda entidad, organización o empresa del sector público-privado. Entonces, primera pregunta hacia nosotros, ¿somos una empresa? Sí. Público-privada, cualquiera de los dos, pero si somos empresa seguramente que aplica, ¿de acuerdo? Listo, chuleamos. Para cumplir mi fin misional, aquí está el truco de la definición. ¿Cuál es mi fin misional? Los primeros en todo esto que desde el año 2014 empezaron a mirar todo el mundo fue a las empresas de transporte público, urbano, intermunicipal, de carga, carga líquida, carga seca, que como tienen carros, ¿cierto? Entonces fueron los primeros que empezaron a mirar. Pero miremos la definición de la ley. Entonces dice, yo tengo una empresa privada. ¿Cuál es mi fin misional? Entonces mi fin misional es o en desarrollo de sus actividades. Esto es redundante a mi gusto. Me refiero a que mi fin misional puede ser cualquiera. Les voy a poner ejemplos. Una empresa de servicio temporal que tiene una casa de 2 pisos con 25 psicólogos haciendo procesos de contratación y que contrata 1.500 personas para distribuirlas a nivel nacional a diferentes empresas, ¿tiene que hacer un plan estratégico de seguridad vial? ¿Por qué? No tiene carros, tiene solo la casa, las psicólogas llegan, descargan y eventualmente salen a... Entonces la pregunta es, ¿tiene carros? No. ¿Suministra gente a empresas? Sí, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces hay empresas, yo le suministro a Transportes Pepito Pérez. Entonces, no, ellos sí porque le estoy contratando un conductor. Entonces, pero yo no soy conduzco, él no está conduciendo para mí. Entonces, primera pregunta, ¿a esa empresa le tocaría hacer un plan estratégico de seguridad vial? Señor. Programa, señor. Programa. Muy bien. Vamos a responderlo. Yo quiero que con eso responda, señora. Bueno, esa es la idea general. La legal es la que vamos a descifrar hoy. Pero estoy de acuerdo. Señor. Sí, entonces miren la definición de lo que dice el artículo 12. Entonces dice, yo cumplo un fin misional, cualquiera que sea. Les puse ese ejemplo, como otros tantos que pueden haber, un laboratorio farmacéutico, las vendedoras que tienen, en fin. Entonces la pregunta es, yo para desarrollar mi actividad, contrato, ojo, o administro vehículos automotores, contrato o administro vehículos automotores o no automotores. Entonces no automotores es no motor, bicicleta, ¿cierto? ¿Sí? Sí, patineta, patines, ¿estamos de acuerdo? Porque el Código Nacional de Tránsito, la ley en Colombia dice que es un vehículo automotor y que es un vehículo no automotor. ¿Oh? Entonces, hasta ahí tenemos que preguntarnos es, para yo cumplir mi actividad misional, ¿necesito un vehículo automotor contratado o propio para desarrollarlo? Señor. Señor, sí señor. Anteriormente cuando había leído la ley, sí, sí. tenía la parte que decía si es automotores o no automotores. Hasta ahí está bien, sí, ahí vamos, eso no ha cambiado. Y decía, el número 10 decía y o conductores. Yo lo interpretaba como plural. Sí. ¿Cierto? Al interpretarlo así, decía que mínimo 2 conductores, porque es que acá me estaba dando 10 vehículos y después me decía y o conductores. Sí. O sea, las normas en Colombia tengo entendido que por interpretación, ¿cierto? Y sí. inicialmente que se las damos nosotros. Sí. Entonces, cuando yo veía la palabra en plural, conductores, decía, ¿cuáles conductores? Sería mínimo 2. Muy buena pregunta. ¿Cierto? Ahí está. Para terminar de aclarar. Sí, señor. Si seguimos en el recorrido, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿desarrollamos actividades misionales en donde requiera desplazamiento y para eso necesitamos vehículos? Ojo, propios o no propios.
cada uno tenemos que respondernos. Y uno dice, ¿yo cuántos mensajeros es que tengo? O el bus que ¿Cierto? O el bus que recoge al personal. Y el señor de nómina que sale a veces a hacerme las vueltas en su moto para ir a consignar porque el mensajero está ocupado. ¿Eso no es un desplazamiento misional? Claro, ahí está ya la parte misional. ¿Cierto? Ahí está la parte misional. Pero es que es eventualmente solo una vez por semana. ¿En qué parte de la ley dice que es a partir de que sea después de tantas veces por semana? ¿Sí ven que no? Y ahí es donde empieza uno a decir, bueno, hasta aquí estamos con el tema de vehículos, ¿cierto? O contrate o administre personal de conductores. Muy bien. En ninguna parte dice 10. ¿Sí ven? Conductores es a partir de, dicho en una, esto tiene un término más técnico, pero es en una carta que respondió formalmente el Ministerio de Transporte, es conductores a partir de 1. El segundo ya, si yo tengo 2, entonces dice, no, ellos no son conductores, son técnicos de instalación. ¿Y qué labor cumplen? ¿Conducen? Sí. Es que no dice cargo de conductor, es que conduzcan. Porque es que pongámoslo en otra realidad. ¿Por qué nosotros, si cumplimos con esta condición, tenemos que hacer un plan estratégico de seguridad vial? ¿Y por qué los señores, lo vimos a diario, que contratan al domiciliario para que salga y se meta en moto en contravía a las 12 del día para llevar los almuerzos o el domicilio? Porque eso sí se pueden matar y no tienen que hacer seguridad vial, pero nosotros sí. ¿Cierto que no tiene sentido? Esto es para salvar vidas de todos los colombianos. ¿Cierto? Uy, es que yo le doy 10.000 pesos para que vaya y me lleve al domicilio. ¿Inmediatamente le aplica esto o no? Bien. ¿Tiene coherencia? Claro. ¿Que se maten unos pero otros no? No. ¿Cierto? Sí, señora, así sean contratistas. Luego ya en el tamaño del plan estratégico y de los planes de acciones que cambian las condiciones. Señora. Sí. Muy bien. ¿Sabes de dónde? Sí. Ok, ese es un buen punto. Mira, tenemos que siempre partir de acá, del tema misional. Siempre. Entonces, hagamos siempre el análisis de nuestra actividad misional y en torno, ahorita quiero que miremos un ejemplo, así me parece 5 minutos más, pero creo que lleven bien como el fin misional es el que tenemos que interpretar muy bien, ¿sí? Y eso significa que a través de las características de movilidad de mi core de negocio, y si mi core de negocio es alquilar un parqueadero, necesito, sí, y ahí se mueven carros, sí, bien, ahí me une. Claro, porque es que miren lo interesante de esto, aquí es una cadena de corresponsabilidades de uno con otro. Antes era, a mí me toca esto y usted verá. No, señor. Ahora es, usted tiene que prestar un servicio para mi fin misional. Este es el estándar mínimo que usted tiene que cumplir. No es deme su plan estratégico, no. Este es el estándar. Si su merced tiene como empresa plan estratégico, mejor o peor, un poco, eso sí se lo dejo a su consideración. Lo mínimo es que o cumple este estándar o siguiente, porque el estándar lo pongo yo en mi plan estratégico de seguridad vial. Esto muy a propósito, ya te doy la palabra, de lo que sucedió en Fundación hace un poco más de 3 años, que en esa cadena, más allá de las responsabilidades, es qué hizo uno u otro en esa cadena para prevenir el accidente. No, es que fue culpa del conductor, no, es que el del dueño del bus, es que no, la empresa, es que no es buscar culpables, es analizar en esa cadena
la corresponsabilidad de la prevención que tiene uno con respecto al otro y viceversa, ¿vale? Bien, entonces, señora, no te di la palabra, qué pena. Sí. Bueno, nosotros ya tengo establecido que el lugar donde nosotros tenemos pues la construcción es el plan estratégico de seguridad vial y de modificación. Pero entonces la pregunta mía, bueno, los contratistas tienen acceso al lugar donde yo estoy, tengo establecido el plan estratégico, pero también tengo que pedirle al contratista un plan estratégico. No. ¿Ellos manejan No. maquinaria No. Buena pregunta. Buena pregunta, no. Tú estableces los estándares en tu plan. Los proveedores los cumplen. Ya. Ya, si por ejemplo vienen 30, hay una contratista que tengo, que viene acá de Medellín, Sí. 30, 50 colaboradores a la obra. Sí. ¿Sí? Y ellos manejan un bus. No es necesario solicitar inspecciones de Depende de la condición, por eso ojo con la parte misional, pero depende de la condición. Si entra a tus instalaciones, tú debes de establecer unas políticas de circulación en tus instalaciones. Cuando va una persona, así como uno a una empresa le dice, aquí ya sabe que antes de entrar me tiene que traer seguridad social, no sé qué, ya, ahí está la política. Listo. Usted no me puede circular aquí, por favor, a más de 10 y el señor me tiene que mostrar la licencia de conducción. Tú estableces la política, la talanquera, ¿vale? Si el que va a entrar no tiene plan estratégico de seguridad vial, digamos que no es el punto aquí, sino es tu estándar con respecto a la prestación de servicio seguro de tus proveedores o de tus empleados o de contratistas, según sea el caso, señor. Sí. Sí, señora. Sí, señor. Así es. Entonces, ojo. En el proceso de construcción del Plan Estratégico de Seguridad Vial, miren algo interesante y es, lo primero es la gestión institucional. Aquí no voy a profundizar mucho, porque seguramente los comités o comité del comité para el comité, pero se pide que haya un comité. Y normalmente no tendría mucho sentido duplicar esfuerzos cuando yo hablo de prevención en términos de el copazo, ¿de acuerdo? Se puede integrar, pero tiene que tener un acta, registro, de que se hable de la seguridad vial específicamente, ¿vale? ¿Son los mismos? Buenísimo. Ahora las características de los mismos es cuáles tienen que ser y según la recomendación del plan estratégico. Yo siempre, ojo porque aquí puse este término y es que es algo muy importante para tenerlo en cuenta. Recuerden, esto es en términos de la forma, que yo el documento del plan estratégico lo entrego y la persona que está al otro lado del escritorio en otra ciudad, a lo mejor en otro municipio, pollos el fresco, que hará pollo del fresco. Entonces, esto es una revisión, en esta etapa es documental. Si yo documento poco, seguramente que van a quedar vacíos del otro lado, por eso documentar muy bien y registrar es muy importante. Eso no significa que yo le tenga que adjuntar el software con los 1500 vehículos y todo el programa de mantenimiento, no, registros de ejemplo, ¿ok? Registros. Entonces, ¿qué hay que registrar? ¿Hay una directriz de la alta dirección para el desarrollo del plan estratégico de seguridad vial? Sí, claro. No, tiene que haber una carta específica, como el sistema de gestión de calidad, que diga que la alta dirección, ahí en la guía se habla quién es, los presidentes, directivos, gerentes deben de hacer todo esto y liderar el proceso. ¿Vale? Señor. Tranquilo. Sí, señor. ¿Sí? Respecto a la entrega al Ministerio de Transporte. Al Ministerio no. Nunca el Ministerio como institución, digamos, no tiene ninguna función de control ni de calificación. Sí. No. El Ministerio lo coge, los agrupa, mira las condiciones y los remite con una carta a quien sea. Eso lo hace el Ministerio. Sí, depende de quien esté pues en ese momento, pero una opción, sí, pero en la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, quien recibe y se da cuenta que la operación
de la empresa es nacional, coge y le dice, gracias por enviarlo, hágame el favor y entréguelo a la superintendencia. Entonces, eso es lo que está pasando. Ya hay un poco más de integración y coherencia, digamos, que en esas entidades. Sí, señora. Sí. No, y mi duda es porque, claro, unas personas, para entrar a una carta de hogar, ustedes se lo colocó los parqueaderos gratuitos. Sí. Los de Aeroneco, los del aeropuerto, porque casi siempre parqueaderos, no sé, entonces llega uno que ya hablaba, y es que le dijo fulanito que del Ministerio de Transporte, de la Nación, no entiendo de dónde se filtró esa información. No. Sí, yo supongo que a veces eso puede más que lo que está escrito en la ley. Con que usted en la interpretación, o más que interpretación, porque si hay cosas por interpretar, hay bien otras que no, es en la 2851 dice exactamente a quién hay que entregárselo y en qué condiciones, punto. Eso no es de interpretación, ese pedacito, ¿ok? Ahí hay un párrafo donde está específicamente definido. Bien. Ojo, porque esto es muy importante. Si ustedes me lo permiten, un poco, señora, tranquila. Sí. Sí, señora. A quien se le toque entregar, sí, señora. Así es. Cada 2 años. Entonces hay que guardar bien el radicado y demás, ¿no? ¿Dónde puede estar el vacío? En que cada 2 años, ¿a partir de cuándo? Entonces, a partir de que me la califiquen y me digan si pasé o no, porque en algún momento de ese proceso, si yo paso, me tienen que avalar. Y a partir de ahí cuentan los 2 años, a partir del aval. Y eso no significa, ya está sucediendo, que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio, la Superintendencia, visiten las empresas. Ojo, visiten las empresas. Conozco casos ya donde hay accidentes con mortales y ha llegado al Ministerio o la Superintendencia. ¿Cómo le ha ido? Mortal. Por favor, déjeme su plan estratégico de seguridad vial. Ya está pasando. Entonces, ¿por qué? Porque además lo dice la ley. ¿Sí? El aval definitivo, entre comillas, está a partir de una visita. Con lo cual, es importante tener en cuenta los 2 años a partir de cuándo es y lo que puede pasar en entremedias, ¿no? De la visita de la superintendencia. Bien. Esto es lo más importante, el análisis de la movilidad. Y ojo, que quiero hacer énfasis en todo el personal. Lo que tú decías. Todo el personal es que construyamos una matriz de movilidad, ojo, y miren, empresas incluso de todo tamaño, tal vez las más grandes o medianas son las más sorprendidas cuando uno hace una matriz de movilidad. Coloquen una columna donde esté el cargo, metan todos los cargos, todos, y colóquenle enfrente en misión, como mínimo en misión. Oiga, usted cada cuánto se desplaza o como peatón o como conductor o como pasajero y para hacer qué. Y se van a encontrar con muchas sorpresas. Y cuando digo se van a encontrar con sorpresas es que muchas veces, depende si el tamaño de la empresa es, los HSQ, los ISO, los de calidad, normalmente se desplazan a veces entre puntos. Los comerciales, ni hablar, esos son los primeros actores que tienen mucha frecuencia en la calle. Entonces, ojo, hagan una matriz de movilidad y pregunten, peatón, pasajero, conductor, oiga, los 3, como los 3, respóndanme en qué se desplazan y en qué condiciones y para hacer qué. Cuando ustedes vean eso, se van a dar cuenta que muchos se están desplazando en su propio vehículo. La pregunta es, hoy, si yo tengo un accidente en mi vehículo, en una actividad misional de la empresa, ¿quién responde? No, porque es que tengo el SOAT, entonces tengo la ARL, tengo... No, ojo. ¿Sí? Y cuando es la empresa y empiezan a regresar uno como ese proceso de formalización, muchos están usando su carro o su moto, se están matando, o pueden tener un accidente, lesión o muerte de otra persona, y ahí, hoy en día, existe una corresponsabilidad por parte de la empresa. Entonces ya este es un tema legal. ¿Y qué es lo que sucede? Que hoy en día, de hecho conozco una empresa que está en ese proceso, hubo un muerto y el señor no tenía ningún elemento de protección personal, iba en su moto y la familia, el señor murió, está demandando a la empresa. No, es que la ARL, no, médico, no. ¿Qué estaba haciendo? Porque legalmente hoy en día se dice que es
corresponsable también la empresa, ¿vale? Entonces, por eso es importante entender las condiciones de movilidad. ¿Cómo se mejora esto? Cuando yo veo que el señor eventualmente sale y le dice, yo ya genero políticas de movilidad en la empresa. Entonces le digo, yo ya le voy a esas auxilio. Hay un otro 100 donde dice, mi responsabilidad como empresa llega acá y la suya empieza a partir de acá. Una cosa, recuerden, es auxilio de transporte, otra cosa es auxilio de rodamiento. Esos son dos cosas diferentes, ¿sí? Y todo esto finalmente me ayuda a legalizar cosas que hoy en día seguramente estaban un poco por la dinámica de la empresa no definidas de manera formal, ¿vale? Esa caracterización de la movilidad me va a ayudar a decir a mí quién se mueve en moto, quién se mueve en bicicleta, de quién es la moto, de quién es la bicicleta, de quién es el carro, a hacer qué. En algún caso decía, oiga, los comerciales decían que eran mensajeros, que el 30% en la estadística salió que eran mensajeros porque les tocaba además llevar facturas a algunos de los... No lo sabía el gerente, el dueño, bueno, en fin. Entonces, esto ayuda a entender la movilidad y a definir condiciones legales y contractuales con respecto a su personal. Cierra brechas y al final me ayuda in itinere a tener información, ¿cierto? Porque hay indicadores normalmente de ausentismo y demás, pero en misión, muy importante, a entender las características de mi desplazamiento o el desplazamiento de mi personal en misión. De tal manera que todo lo que esté en torno a la actividad misional, todo, absolutamente todo, mis proveedores, mi gente, mis contratistas, todo lo que esté, yo mismo, a veces si uno es gerente uno dice, es que como yo soy gerente yo no puedo tener accidentes de tránsito. No, también. Porque las características de movilidad me van a ayudar a determinar a mí los planes de acción. Claro, yo no voy a contratar a una persona que vaya misionalmente a conducir moto, hoy en día que la miré en la lupa de la matriz de movilidad, si ya no lo contrato con unas condiciones mínimas, que además ya me lo dice la ley. Por eso esta parte es la más importante. Y porque los riesgos viales, como todo tipo de riesgo, en este caso vial, surgen a partir del entorno de donde yo me muevo, de donde yo estoy. ¿De acuerdo? ¿Cuántos motociclistas mueren porque tienen un casco de 35,000 pesos y no es reglamentado? Entonces, ¿qué es reglamentado? Y empieza la cadena, ¿sí? Y ahí es donde esta actividad nos permite encuestar, a partir de que yo tengo esto, encuesto, después de que encuesto, miro cuáles son los riesgos que salen aquí según el desplazamiento y el rol, califico y planteo planes de acción. Esa es la cadena. Yo esto no lo puedo tener si no tengo bien definido esto. Si esto está bien definido, el siguiente paso, luego de que yo construyo una buena encuesta, es tener una muy buena idea de cuáles son mis riesgos. Y el resto es un poco más del análisis y cifras que saldrán a partir de acá. Indicadores de accidentalidad, de los planes de acción, del plan estratégico. Tiene que tener esto porque es un sistema, porque finalmente todo tiene que tener nombre y apellido del responsable en el que definí yo en el comité. Cargo, no nombre, cargo. Y luego un cronograma de implementación con responsables que me va a permitir a mí luego entrar, estructurar la gestión, a definir los procesos de selección con los mínimos específicos que dice la ley. Hay que hacer exámenes psicosensométricos, hay que hacer pruebas teórico-prácticas según el tipo de vehículo, ¿sí? Psicosensométricos. Sí, que esos son los que se utilizan en el proceso de licencia de conducción, ¿no? ¿Recuerdan? Bien. Buena pregunta, buena pregunta. Ajá. Sí, ese es. Bien, esa es una excelente pregunta, solo porque ustedes, aquí no se piden certificaciones, estos son pruebas tamiz, ojo, ¿sí? Son pruebas tamiz, esto no reemplaza la legalidad para sacar una licencia de conducción. Lo que quiero decir es que aquí hay un tema de idoneidad, de competencia, que sí hay que certificar como empresa.
ustedes, por ejemplo, que están haciendo procesos de capacitación tan específicos y focalizados, mucho de lo que ustedes utilizan, si bien lo utilizan con el apoyo no dejan de utilizar a la gente de adentro, que son los que mejor conocen muchas de la realidad. ¿Y quién dijo que esa persona, porque no tiene un diplomado o un máster en seguridad vial, no sirve? No, señor. Tiene la competencia y la idoneidad. Hay que certificarla, sí. Hay que definirla, sí. Pero eso no significa que no se pueda hacer. Porque claro, aquí viene un tema ya, si usted me lo permite, un poquito comercial, es que, no, yo como tengo el diploma de la NASA, yo sí lo puedo hacer, el resto no le vale. Eso no es cierto. La ley es clara y dice, garantice idoneidad y competencia. Garantícelo. Y ojalá de las personas que desde adentro lo vivan, porque son los que mejor conocen los riesgos. ¿Vale? Entonces, quien tenga un equipo certificado, es decir, con protocolos de mantenimiento y con las variables que se midan, la parte psicomotriz sirve, tú lo documentas en tu plan estratégico de seguridad vial, señora. Yo pregunté estos días, la entidad que hace los exámenes médicos del dedo, del los periódicos, Sí. le pregunté que si esos exámenes psicotécnicos que hacen ellos se pueden entregar a movilidad. Dijeron que no. No. Servían para movilidad. Eso es cierto, porque eso no sirve para... Una resolución de empresa. Sí, señora. Tiene que ir a un centro de reconocimiento de conductores a hacer ese examen. ¿Sí? Para efectos de las pruebas de ingreso o periódicas que toca hacer cada año, estas mismas toca hacérselas a los conductores cada año, toca que lo hagan como, entendiendo como una prueba tamiz de verificación de sus condiciones y de cómo ha evolucionado en cada uno de ellos. ¿Vale? La ley lo pide así ahora, sí, señora. Psicosensométricos, teórico y práctico de conducción según el tipo de vehículo. Señora. 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 Sensométrica, sí. 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 Sí, señora. Si el conductor es de ustedes, sí. Si el conductor es tercero, también. Lo que pasa es que ahí lo que toca definir es quién hace el contrato y cancela el valor. Entonces, si es un contratista, ese es un estándar que yo le puedo colocar. Hay empresas que dicen, no, estos son contratistas, pero son estratégicos para mí, yo lo hago. Depende, eso sí ya es una condición más comercial que técnica. Pero con todo lo que se mueva automotor, un automotor debe tener eso. Señora. Sí. 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 Según el tipo de licencia, ¿no? Y según la edad del conductor, yo creo que hay variables que igual toca definir. Literal en la 1565 no. El estándar hoy que están calificando, si tú me lo permites, es cada año ligándolo un poco al tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es cada año. Esa es, digamos, como la línea. Sí. Sí. Sí, eso no lo dice, de acuerdo. Exactamente, no. Eso lo defines tú. Bien.
El tema de vehículos, que pues está muy relacionado con el chequeo preoperacional y el programa de mantenimiento preventivo y todo lo que tiene que ver con registro y control de vehículos propios y no propios, ¿ok? Luego, en términos de infraestructura, a propósito de lo que hablamos, es todas las políticas de vías internas, que es revisión del entorno físico donde operamos, interno, por ejemplo, ese parqueadero, por ejemplo, esta zona de recogida y dejada de pasajeros interno, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con entrada y salida de personas, en donde se entienda que hay conflicto porque circulan vehículos, ¿de acuerdo? Y luego, pues, claramente lo de vías externas, en donde aquí también quiero hacer énfasis en algo que me parece muy importante. Aquí se habla de los rutagramas, ¿no? Hace varios años conozco yo el tema de los rutagramas. Los rutagramas no son, si me lo permiten ustedes en términos económicos, muy económicos, porque un rutagrama cuesta, ¿cierto? Ahora tiene un riesgo alto y es que uno hace un rutagrama, el otro día está desactualizado, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a pensar eso, venga, ¿para qué sirven los rutagramas? Hombre, lo que hay que hacer acá es que sí se establecen para los casos donde yo tengo rutas frecuentes, rutagramas, pero muy importante, mecanismos de comunicación para que yo, ¿de qué me sirve un rutagrama en papel impreso bien bonito con harta información en el escritorio? ¿Cierto? Aquí es, ¿cuál es el mecanismo de verificación de estado de las vías? Porque acuérdense que aquí es para prevenir, es cómo yo verifico algo para decirle a mi conductor mañana que a las 4 de la mañana que está cerrada tal zona, o ayer hubo un derrumbe, o eso es realmente preventivo. Entonces hay que buscar el mecanismo de comunicación y socialización de esa información. Y por último, todo lo que tiene que ver con el procedimiento en caso de accidentes de tránsito, los procedimientos, pero ojo, yo quiero hacer énfasis aquí en algo que yo sé que también esto es nuevo. No el procedimiento de qué hacer en caso de accidente de tránsito, cuando a mi gusto, ustedes me lo permiten, como desde lo técnico, me parece que es aún muy superficial en términos de tránsito. Porque claro, yo un protocolo de accidentes de tránsito con el conductor grave no me sirve de mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que mirar bien las condiciones de la consecuencia del accidente para poder establecer rapidez, atención médica a víctimas y rehabilitación a él o a su familia. Yo creo que todo ese contexto es importante tenerlo en cuenta según las características de movilidad de mi empresa. Pero recuerden que yo, si esto no lo estudio bien, muchos, ¿qué es la fotografía forense? ¿O qué es la fotografía? ¿O a cuántos de nuestros conductores les tenemos definido un procedimiento de... Recuerden que las escenas de los accidentes de tránsito son irrepetibles. Entonces hay momentos o elemento material probatorio o elemento o evidencia física que es importante establecer desde un buen proceso de investigación de accidentes de tránsito. Refuercen mucho en la medida en que puedan todo el tema de la línea técnica de la investigación del accidente y de lo que desde la empresa y el principal actor, que es el conductor, puede hacer en la escena a efectos de levantar información valiosa para poderla investigar y plantear planes de acción. Porque al final, todo esto, primero, nos va a permitir entender a través de las características y la matriz de movilidad, nuestra movilidad, como peatón, como pasajero, como conductor. Eso significa que ya es un avance para yo poder plantear planes de acción más focalizados, ¿cierto? Y luego, integrar e involucrar responsabilidades desde la alta dirección va a permitir gestionar mucho mejor y de manera más eficiente los planes de acción que estén acá. Formalizar las condiciones de movilidad según lo que la matriz de movilidad, háganla y se van a acordar que va a tener información tan valiosa que incluso desde lo jurídico les va a permitir a ustedes tomar decisiones y cerrar brechas, sencillamente. Esto finalmente va a tener un aporte para el cambio de cultura en el autocuidado. Y mire que esto tiene un efecto además que va más allá de las 8 a las 5 de la tarde y es el efecto personal. La seguridad vial no es para trabajarla como muchas condiciones del ambiente laboral que sí son, no es para trabajarla de 7 a 5 o de 8 a 5 y media, no.
Yo no puedo salir en mi moto a matarme porque, bueno, ya no me están viendo. No, esto es para aplicarlo en todo momento de nuestra vida. Esto es un efecto que tiene positivo, además los planes de acción del plan estratégico. Recuerden todos estos noticieros de por la noche, los ojos de la noche y toda esa cosa, pues que sin duda el proteger la imagen corporativa relacionada con los accidentes de tránsito también va a tener un efecto positivo en la medida en que implementemos estos planes de acción. Yo creo que es importante y a mi gusto, si ustedes me lo permiten, lo más relevante es que esto, en la medida en que yo tenga cifras, los planes de acción funcionan. Creo que el ejemplo de la empresa que presentó ese plan de acción que están trabajando en ese programa funciona. No lo estoy diciendo yo. Y integrarlos y trabajar en cada línea va a tener un efecto positivo en lo personal, en lo corporativo y por supuesto en todo el entorno misional laboral. Por eso la cifra pues es importante. Y además, todo lo que esto tiene en términos económicos. Yo creo que análisis sobre el costo de un accidente de tránsito, lo que está en torno no solo a los daños de la lata, porque yo tengo la aseguradora, tengo la ARL, no, este es un tema cultural, que al final el impacto transversal, a veces no tan directo, medible, pues en lo económico es muy, pero muy alto. Por eso es mejor estar preparados para lo que no va a suceder, que suceda aquello para lo que no estamos preparados. Yo creo que ese es como el mensaje final. ARL Bolívar siempre comprometido pues con la prevención, y yo creo que en este tema digamos que nuevo, sobre todo como aporte para las empresas, es muy importante. Preguntas. Excúsenme, les había dicho que nos íbamos a pasar 10 minuticos más. Muchas gracias por su tiempo y señora. En el plan estratégico se presenta lo devuelve y lo devuelve no es que puede. No pasa nada, no lo sancionan. Ahí es que cumplir los términos, pero no pasa nada. Luego toca volver a borrar el tablero y volver a arrancar, pero pues ya para trabajar sobre las cosas específicas, pero que eso seguramente no va a suceder. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta la próxima.